final, dentro de los 5 complejos, el quinto complejo será ATP sintasa, que es allí en la parte izquierda. Este ATP sintasa, ¿ok?, es lo que genera ATP. ¿Ok? Lo que hace la aspirina, o la intoxicación por la aspirina o salicilato, es que este complejo de 4 enzimáticos acá, el 1 y 4 y el complejo 5 están acoplados en la membrana. Lo que hace la aspirina es desacopla los 4 complejos previos con el complejo 5. En consecuencia, deja de producir ATP. Y el cuerpo, si no produce ATP, ¿qué puede suceder? Además de la muerte celular, ¿qué hallazgo clínico se ve en los pacientes intoxicados por salicilatos si no se produce ATP? ¿A dónde se va todo ese protón hidrogenión? ¿Qué forma? ¿Ah? Ya, desde el punto de vista de la zona ácido base, sí puede producir acidosis metabólica a nivel elevado. Pero, por ejemplo, ¿por qué es importante saber la cadena transportadora de electrones? ¿Alguien sabe qué es lo que hace la termogenina? ¿Han escuchado eso? ¿Cuántos tipos de grasas tenemos? ¿Ah? Muy bien, grasa parda y correcto, grasa blanca. ¿Ok? ¿Cuál es la que genera calor? ¿La grasa blanca o la grasa parda? Los dos. Pero uno se utiliza en situaciones de hipotermia, principalmente, que normalmente no se debería utilizar en una situación, por ejemplo, ahorita normal. En este caso, la termogenina genera calor inhibiendo este acoplamiento de la ATP sintasa del complejo enzimático número 5 en tu grasa parda. En consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder desde el punto de vista de la aspirina? Hace tal cual o igual que la termogenina. Desacopla el complejo enzimático número 5 del otro gran complejo de 4 enzimas de la cadena transportadora de electrones y produce hipertermia. Tú vas a ver un paciente intoxicado con salicilatos que tiene fiebre por arriba de los 40 grados. Y eso se explica evidentemente por un desacoplamiento del complejo enzimático 5 del resto. Todo eso tendría que ver entonces con el efector. ¿Ah? Entonces sería relacionado todo al efector. No, aquí no tiene nada que ver el efecto Bohr. El efecto Bohr es la curva isosceles del hemoglobina. Pero también estaría aumentándose el pH y por ende también, perdón, disminuyéndose el pH y aumentando la temperatura y también la. Sí, el efecto Bohr es un efecto con respecto al nivel de los gases. Eso es parte de química en general. Aquí no se está explicando absolutamente nada de la parte de química. ¿Okay? Cuando tú escuchas, por ejemplo, el efecto, la ley de Boyle, el efecto Haldan, el efecto Bohr, lo que dice el compañero, es una ley de los gases universales y que dentro de ellos se aplican en el cuerpo. ¿Ok? Pero aquí no estamos hablando absolutamente nada de eso. Estamos hablando de la respiración celular como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace la intoxicación por salicilato con aspirina a nivel metabólico? ¿Ok? Y esta es la principal causa de muerte en estos pacientes. Desacopla el ATP sintasa, que es el complejo enzimático 5, del resto del complejo enzimático. ¿Ok? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque es muy frecuente la intoxicación por salicilato, sobre todo en los adultos mayores. ¿Se dan cuenta? ¿Has visto qué dosis es antiagregante de la aspirina? Depende, si estás en Gringolandia es 81 miligramos, si estás acá es 100. Pero a partir de 300, de 1 gramo en adelante, la aspirina se vuelve tóxica. ¿Ok? Y cambia el efecto, ya no es un efecto antiagregante, sino es un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio y así sucesivamente. Cuando excedes a partir de los 4 gramos, ya hay dosis tóxica y puede interferir con ello. El paciente va a comenzar a sentir calor, por lo que te acabo de mencionar. ¿Por qué es importante recordar la cadena transportadora de electrones? Porque, por ejemplo, en el complejo número 4, los intoxicados por monóxido de carbono, ¿no? Los intoxicados por monóxido de carbono, además de desplazar el oxígeno de la hemoglobina, porque bien sabes que la hemoglobina es una proteína cuaternaria y cada proteína o cada cadena está acoplada a una
interfiere en el citocromo C oxidasa, el complejo número 4. Los intoxicados por monóxido de carbono dejan de producir ATP. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? El oxígeno, compañeros, ¿ok? Los pacientes, por ejemplo, que están hipoxia prolongada, ¿ok? ¿Por qué fallecen? Principalmente, como les dije en el grupo pasado y el primero que les dije. Los pacientes, ¿por qué fallecerían entonces, base a este concepto de la cadena transportadora de electrones y la importancia del oxígeno? ¿Y cómo lo puedes extrapolar desde el punto de vista patológico? ¿Qué rol cumple el oxígeno acá? ¿Es observador? Forma parte del complejo 4. ¿Ah? Forma parte del complejo 4. El oxígeno dice que te permite la vida, ¿no? Pero ¿por qué te permite la vida? Porque si te das cuenta, el oxígeno participa en el complejo número 4. Y para que justamente el complejo 4 pueda ceder sus protones al ATP sintasa y formar ATP, necesita de un aceptor, un aceptador de electrones. En este caso, ¿quién participa? El oxígeno. Entonces, por ejemplo, si te ponen un caso clínico de un paciente postinfartado, ¿no? Evidentemente, cuando hay isquemia, no llega sangre oxigenada, hay cardiomiocito, etc., y hay necrosis. ¿Por qué básicamente los pacientes postinfartados van a fallecer? No porque no va a llegar sangre oxigenada, por supuesto que no va a llegar sangre oxigenada, pero la principal repercusión en el cardiomiocito es principalmente, y a nivel cerebral, es porque estas células van a dejar de producir ATP, porque hay una interferencia en el complejo 4. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, esta es la explicación bioquímica de por qué no podemos vivir sin oxígeno. Hablo de la hipoxia prolongada, por eso que la hipoxia a tiempos cortos puede sobrevivir, porque existe producción de qué. ¿Cómo produce el cuerpo cuando hay un medio anaeróbico? ¿Qué produce? Ácido láctico. Y el ácido láctico sirve como fuente energética, pero es una fuente energética efímera, que va demasiado rápido y tu cuerpo no le conviene eso. Y la célula entra en lisis celular y se destruye. ¿Se entendió? Entonces la aspirina te puede originar también eso. ¿Ya? Vamos a ver que la aspirina lo vamos a ver en gastro, lo vamos a ver en nefro. También la intoxicación por aspirina, como es un ácido, ¿cuál creen que será su antídoto? ¿Tendrá un antídoto la aspirina? No. ¿Cuál será el antídoto de intoxicación por un ácido? Darle una base. En este caso, la intoxicación por salicilatos, ¿cuál será? Bicarbonato de sodio. Pero que puedes hacer con tu abuelita, todo el mundo tiene un botiquín en casa, por la mayoría. Y el infaltable bicarbonato, ¿no? El bicarbonato lo que hace es alcalinizar la orina, para que así tú puedas eliminar justamente esta intoxicación por salicilatos a través de la orina. ¿Ok? Entonces, de por sí no hay un antídoto específico, como por ejemplo la heparina tiene un antídoto específico. ¿Cuál es? No, sulfato de trotamina. Tanto que le gusta la vitamina K, ¿cuál es el antídoto? De la warfarina, que es un antídoto a largo plazo. A corto plazo, cuando necesitas, por ejemplo, someter al paciente a cirugía por X motivo, tú utilizas plasma fresco congelado. ¿Ya? Entonces, la warfarina tiene doble antídoto: plasma fresco y vitamina K. ¿Ok? En cambio, la aspirina usualmente suele ser un dolor de cabeza para muchos porque no tiene un antídoto específico. Lo que hace es jugar con la cinética de un fármaco, con la farmacocinética de los ácidos, para alcalinizar la orina y así poder eliminarlos por la orina. ¿Ok? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en realidad
evidentemente desde el punto de vista de plaquetas es aspirina y los diversos bicoagulares. Vamos a tocar, evidentemente no vamos a tocar todo el día porque si no no va a alcanzar el tiempo, pero usualmente voy a incidir en partes donde usualmente tienen la mayoría de problemas, ¿ok? que hemos visto, sobre todo desde el punto de vista de Mato, es que el eritrocito participa en 3 rutas bioquímicas importantísimas, porque como sabes, el eritrocito no tiene mitocondrias, ¿o sí tiene? No. Entonces, ¿de dónde saca energía? Pues? Si no hay esto. Muy bien. Entonces, hay 3 rutas bioquímicas del eritrocito. No voy a entrar en características fisiológicas como biconcavidad, que carece de núcleo, porque espero que eso te haya ayudado. ¿Ok? Voy a hablar acerca de las rutas bioquímicas que justamente participan o permiten la función normal del eritrocito. Hay 3 rutas bioquímicas que tienes que saber desde el punto de vista de la serie roja. La primera ruta es la vía glicolítica, glucolítica, es también llamada la vía de Embden-Meyerhof. ¿Ya? La vía de Embden-Meyerhof. La segunda ruta bioquímica es un bypass, es también llamado el ciclo de Rapaport-Lowry. Y la tercera es la vía de las pentosas monofosfato o hexosa monofosfato. Cada vía bioquímica ejerce un rol en el eritrocito para que este pueda funcionar de manera adecuada. La primera vía es la que ustedes ven aquí en la imagen, toda esa cascada bioquímica, que seguramente lo han visto en la parte de ahora bioquín, tercer ciclo o cuarto, ¿no? Es la vía glicolítica o la vía de Embden-Meyerhof. ¿Ok? Pero de manera interseccionada a esta vía glicolítica está el ciclo de Rapaport-Lowry. ¿Cómo sucede eso? Esto es la vía de Embden-Meyerhof. ¿Ok? Pasa por una serie de cascadas enzimáticas para formar ¿qué cosa? El 1,3 bifosfoglicerato. Pero en situaciones de hipoxia, ¿ok? ¿Le conviene al eritrocito formar más ATP? ¿Cuál es la principal función del eritrocito? Transporta el oxígeno a través de la hemoglobina. Cada cadena tiene una sola molécula de oxígeno. ¿Ok? Entonces, el ciclo de la Rapaport-Lowry es un bypass, es decir, todo esto no se va a dar en situaciones de hipoxia para formar ¿qué cosa? El 2,3 difosfoglicerato. ¿Ok? ¿Por qué es importante el 2,3 difosfoglicerato? Este metabolito o esta molécula participa sobre todo en la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. ¿Ok? Hemoglobina o la oxihemoglobina, que es lo mismo. ¿Ok? Es importante reconocer esto porque aquí podemos hablar de la hemoglobina fetal, de la hemoglobina de adulto, en funciones patológicas y así sucesivamente. Por ejemplo, en la hemoglobina fetal ustedes saben que a partir de qué mes desciende? Sexto mes. ¿Ok? A partir del sexto mes la hemoglobina fetal, que tiene 2 cadenas, 2 alfa y 2 gamma, ¿ok? Desciende a partir del sexto mes. Pero ¿le conviene eso al feto que suceda de manera intrauterina? Por supuesto que no, porque acuérdate que cuando estamos o somos como un pez en el agua dentro del vientre de la mamá, ¿respiramos oxígeno? Para nada, los pulmones están llenos de agua. ¿Ok? Motivo por el cual tenemos 3 tipos de shunts. ¿Recuerdas cuáles son los shunts? Muy bien, foramen oval, ¿qué más? Seno. Conducto arterioso, muy bien. Y el ductus venoso. ¿Ok? Cada uno intercomunica como tal. Pero si se dan cuenta, si no existiera, por ejemplo, el foramen oval, que es la comunicación de las cavidades derechas e izquierdas, no tendría el cuerpo sangre oxigenada, ¿no? Porque es el paso de sangre oxigenada de las cavidades derechas a la izquierda para que pueda bombear a todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces,
la característica de la hemoglobina fetal, ¿ok?, es que tiene cantidades muy disminuidas del 2,3 bisfosforilerate. ¿Qué propiedad le otorga que tenga cantidades disminuidas de esta molécula? Para que pueda robar el oxígeno de la mamá a través de hemoglobina A1 y así pueda justamente oxigenar todo el feto, y este esto acá y este yo acá. ¿Ok? ¿Por qué hago incidencia en esto? Porque la mayoría cuando colocamos, ¿por qué la hemoglobina fetal es más afín con el oxígeno a diferencia del adulto? Todo el mundo coloca por la cadena gamma, y eso no es así. ¿Ok? No es por la cadena gamma, es por una ruta bioquímica alterna, que es el ciclo de Rubelin-Lapaport, a través de las cantidades muy disminuidas del 2,3 bisfosforilerate, que le roba el oxígeno a la hemoglobina de la mamá y por lo tanto pueda oxigenar todo ello. Acá hay una curva de disociación de la hemoglobina que vamos a verla con mayor detalle, ¿no? Aquí lo que dice su compañero, el efecto Bohr y el efecto Kalman. Si se dan cuenta, el 2,3 fosforilerato cuando está en grandes concentraciones cede el oxígeno, está en los tejidos, ¿ok? Pero cuando hay cantidades reducidas del 2,3 fosforilerato, ¿ok?, la hemoglobina se vuelve celosa del oxígeno y no lo comparte. Te pregunto, la hemoglobina fetal, bien ahí claro dice, ¿no? HB, no sé si lo ven, todos. ¿Hacia dónde está desplazando la curva? A la izquierda. Pues esa es la razón por la cual tú estás acá escuchándome y yo estoy hablando. ¿Ok? Porque le robas de esa forma el oxígeno a la hemoglobina de tu mamá. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, ya viste la vía que te dije hace un momento de eritrocito, la vía de Meyerhoff. La finalidad de la vía de Meyerhoff, que en situaciones de concentraciones normales de oxígeno, produce ATP. Porque el eritrocito también utiliza principalmente a través de la glicólisis el 90% de su energía proviene de esta vía y el 10% restante a través de la vía de las hexosas monofosfato. ¿Cuál es la finalidad de las hexosas monofosfato? La vía de las pentosas de las hexosas monofosfato permiten algo importante, y esto no es exclusivo evidentemente del eritrocito, sino en las diversas células. Nosotros estamos todo el tiempo formando radicales libres. ¿Te acuerdas la cadena transportadora de electrones? Se utiliza el oxígeno como aceptor de electrones. ¿Y qué formas? Peróxido de hidrógeno, ¿no? Y todos ellos que son radicales libres. ¿Los radicales libres son dañinos? ¿Dañinos sí o no? Por supuesto. Entonces nuestro cuerpo tiene una maquinaria enzimática de sacar de todos esos radicales libres para que no haya daño tisular y daño endotelial. Dentro de ellos, el eritrocito posee una característica que es prácticamente su escudo para que no se lise. ¿Ok? Dentro de la vía de las hexosas monofosfato o de las pentosas monofosfato, ¿cuál es la finalidad de esta vía que le beneficia al eritrocito? Producir esto de acá. NADPH. El NADPH, ¿ok?, permite, otorga este protón hidrogenión al glutatión. ¿Para qué? Para que se reduzca y se forme glutatión reductasa. ¿Te das cuenta? Si sigue la flecha, NADPH hacia arriba, ha producido ¿qué cosa? El protón hidrogenión. Le otorga, se reduce y forma glutatión reductasa. ¿Para qué sirve el glutatión reductasa? Para formar glutatión peroxidasa. Y este glutatión peroxidasa es el que nos va a proteger de los radicales libres que se forman constantemente en la respiración celular. Existen muchísimos otros antioxidantes. Esta es la famosa función de los antioxidantes, ¿no? Entonces, en este caso el glutatión peroxidasa, ¿qué es lo que hace? ¿Te das cuenta? Mira lo que dice ahí. Esa H2O2, ¿qué es eso? Peróxido, pero ¿qué produce? ¿Qué es 2H2? Dos moléculas de agua. Entonces, ¿el agua te produce daño? No,
Por lo tanto, sin el glutatión peroxidasa tú no puedes vivir. ¿Ok? Por lo tanto, el eritrocito no va a tener su escudo, que en este caso, el peróxido de hidrógeno, entre cada ciclo celular forma radicales libres. Y eso lo que haría es lisar el eritrocito y por lo tanto toda la clínica de hemólisis que tú y yo conocemos. ¿Se entendió? Entonces, hay tres rutas bioquímicas que suceden en el eritrocito. Enden-Meyer-Hof o glicólisis, ciclo de Rutherford-Lowry, y por último tenemos la vía de las pentosas o las hexosas monofosfatas. Si te das cuenta, ¿cuál es la enzima que permite todo esto? Mira el cuadro. La enzima, el NAD es el producto. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Una enzima que participa en la vía de las pentosas monofosfato o hexosas monofosfato para producir grandes concentraciones de NAD de pH. Y tú ya sabes qué es lo que hace NAD de pH con glutatión reductasa y qué es lo que hace glutatión reductasa con glutatión peroxidasa. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Ok? Porque si no, esto aquí, acá se ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué esta enzima es un target? Cuando hay deficiencia de esta enzima de glutatión 6-fosfato deshidrogenasa, los pacientes, cuando le das algún fármaco que produzca más radicales libres, o cuando tiene alguna alteración genética, porque esta alteración es ligada al X, ¿qué significa eso? Que sea ligada al X, más frecuente en mujeres, ¿no? En hombres, ya, porque acuérdate, los hombres somos XY, tienes un alelo mutado, no hay otro que compense. En cambio, la mujer tiene X, el otro lo compensa, puede tener un alelo mutado sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando el paciente tú lo sometes a fármacos que produzcan más radicales libres, cuando producen reacciones de oxidorreducción. ¿Te acuerdas del redox? Cuando hablaste en química general, ¿te enseñaron redox? ¿Te acuerdas del redox? Esto es la traducción clínica, porque por algo nos han enseñado redox. ¿No te acuerdas los numeritos sumarios y todo eso? La traducción clínica, ¿por qué? Nuestro cuerpo tiene una serie de reacciones enzimáticas tipo redox. Y esa es una traducción clínica de lo que nos enseñó en química. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando hay una deficiencia de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿va a producir NAD de pH? ¿Va a producir glutatión reductasa? ¿Peroxidasa? No. Entonces, va a haber lisis. ¿Ok? Hay un hallazgo característico y lo ves en el frotis. ¿Alguien sabe cómo se llama? Los cuerpos de Haynes. ¿Has comido alguna vez compota de bebito o de tu hermanito? Es muy rico, ¿no? Haynes es la marca, creo. Para que te acuerdes. ¿Ok? Entonces los cuerpos de Haynes básicamente son los eritrocitos lisados, producto de que el eritrocito ha perdido su escudo, y en este caso es la glutatión peroxidasa. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, dentro de la serie roja, que tienes que recordar, ¿ok? Esto es un POISEC desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico. La deficiencia de 6 glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué tipo de anemia me va a producir en un paciente? ¿Hemolítica de qué tipo? Normocítica. Las anemias, que es algo que tienes que saber al revés del derecho, se puede dividir en grandes grupos: micro, normo y macro. Micro, vamos a ver en un momento, las normo se encuentran en una deficiencia intrínseca, es decir, propia del glóbulo rojo, y una vía extrínseca, es decir, algo que no está perjudicando el glóbulo rojo, no está por afuera. Puede ser el vaso, puede ser un anticuerpo, etc. ¿Ok? En este caso, ¿cuál querés que sea? ¿Qué anemia normocítica está produciendo? ¿Intrínseca o extrínseca? Intrínseca. Otra causa, por ejemplo, de anemia hemolítica o anemia normocítica desde el punto de vista intrínseco, la esferocitosis hereditaria, problemas del citoesqueleto, cuyos targets, ¿cuáles son? Espectrina y anhidrina.
Mira, sigue el cursor, ¿te das cuenta? Este es un eritrocito normal con su concavidad. Y este, ¿lo ves? Ahí, ¿ok? Este es un eritrocito normal. Y prácticamente aquí veo un esferocito, casi un círculo perfecto, a partir de esa concavidad. Porque esa concavidad es muy importante ya que le otorga la flexibilidad, movilidad, el poder esquivar las diversas curvas que tiene el vaso. ¿Ok? En consecuencia, cuando hay mutaciones en las proteínas del citoesqueleto llamadas pequeña y equilina, aunque también son proteínas de membrana plasmática, el eritrocito pierde esa forma de biconcavidad y producen esferocitos. ¿Cuál es el principal órgano hemocatalético del cuerpo? Vaso. ¿Ok? Estos pacientes con esferocitosis hereditaria, ¿qué tipo de herencia es? ¿Qué tipo de patrón de herencia es? Autosómica recesiva. Dominante. ¿Qué significa que es autosómica dominante? Dominación de fenotipo. ¿Qué significa? Bueno, en sí, los hijos sí o sí van a tenerlo. O sea, va a estar afectado. Ya. Hablando con los médicos, lo que dijo su compañera, basta con solo un alelo defectuoso para tener enfermedad. La diferencia con autosómico recesivo es que tiene que portar los dos alelos para que produzca enfermedad. Esa es la diferencia entre autosómico recesivo y autosómico dominante. En este caso, la esferostosis hereditaria es de carácter autosómico dominante. Basta con uno solo, es decir, el paciente con una enfermedad autosómica dominante es salado. Basta con uno solo, nada más, para que pueda producir enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de todo el ciclo, porque el eritrocito tiene una serie de ciclos como tal, el tiempo de vida medio del eritrocito aproximadamente es de 90 a 120 días, 120 días como máximo. ¿Ya? Existen patologías, fármacos que acortan por debajo de 90 o que permiten que el eritrocito jamás vaya por el proceso llamado hemocateresis. En este caso, con esferocitosis hereditaria, estos pacientes, ¿okay?, usualmente no van a hacer mucha clínica, salvo que, por ejemplo, exista algún trastorno en la médula ósea. ¿Ok? ¿A partir de qué semana se hace la hematopoiesis intramedular? 18 semanas. ¿Ok? Si algo tienes que acordarte de la parte de embryo de hemato, sexto mes y semana 18. Semana 18 desciende la hemoglobina fetal, se hace la hematopoiesis intramedular y a partir del sexto mes ocurren varios cambios en el feto. Uno de ellos es justamente el descenso de la hemoglobina fetal y a su vez también descienden. ¿Qué inmunoglobulina pasa a la placenta? IgG. Descienden los anticuerpos de la mamá. Por lo tanto, el bebé se ve susceptible más a infecciones a partir del sexto mes. Motivo por el cual, por ejemplo, ¿te acuerdas que la IgG pasa a la placenta? En los niños, a partir del sexto mes, recién comienzan a madurar su inmunidad de tipo adaptativa. ¿Ok? La inmunidad innata, en realidad el sistema inmune en los niños está sumamente inmaduro. Por esa razón, los primeros 6 meses, la inmunoglobulina G protege al feto contra infecciones de la mamá o del feto. ¿Contra las infecciones de quién? ¿Que ha tenido la mamá o que va a tener el feto? Que ha tenido la mamá, porque acuérdate que la inmunidad adaptativa genera memoria y el sistema inmune adaptativo del feto es contra el maduro, es un ser nuevo. En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a proteger, sí, pero contra infecciones que ha tenido la mamá anteriormente en toda su vida, por eso que tienes IgG.
partir del 10.º día que se dosaba, ¿te acuerdas las pruebas serológicas? IgM, IgG. ¿Y por qué no se dosa desde el primer día con las pruebas serológicas? ¿Te acuerdas que había malas interpretaciones desde el punto de vista del IgM? Decían IgM, enfermedad aguda. Nada que ver. Porque el cuerpo tiene un tiempo para producir anticuerpos, es a partir de las 2 semanas o 10 días en adelante. A partir de allí, por eso se puede tomar pruebas serológicas. ¿Ok? Entonces, esos son tanto el mes y la semana que tienes que acordarte desde el punto de vista de la hematopoiesis. ¿Ok? Entonces, a partir, como te decía, a partir del sexto mes disminuye la hemoglobina fetal en el caso de los niños. Pero supongamos, estos pacientes con esclerosis hereditaria, ¿ya? Ellos dependen mucho de la maquinaria enzimática o de la maquinaria para producir producir células hematopoyéticas en la médula ósea. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este niño se expone a radiación? Supongamos. ¿Se destruye o no las células hematopoyéticas? Por supuesto. Por lo tanto, va a originar recién clínica. ¿Por qué? Porque a partir de los eritrocitos que tienen más de 120 días están pasando por quién? Por el vaso. Entonces, el vaso, ¿qué es lo que hace? Se come los eritrocitos, pero no tiene la maquinaria productora de nuevos eritrocitos. En consecuencia, se puede producir la clínica de anemia, o mejor dicho, fatiga, palidez, cansancio, ictericia y así sucesivamente. ¿Ok? En el otro salón les di también una causa que lo suele preguntar en los exámenes, que es el parvovirus. ¿No? ¿Cómo te pueden colocar, por ejemplo? Hay muchos niños, bueno, hay niños con, por ejemplo, esclerosis hereditaria, que usualmente en las guarderías se suelen contagiar de varios virus. ¿No? Los niños se suelen contagiar de varios virus, principalmente en donde la guardería. Existe una enfermedad que seguramente vas a ver en la pediatría que se produce por el parvovirus B19, llamada eritema infecciosa, o quinta enfermedad, también se llama. ¿Ok? Clínicamente se manifiesta como el signo de la cachetada, literalmente así se llama. ¿Ok? Entonces, ¿qué virus produce esta clínica o este eritema infeccioso? El parvovirus. El parvovirus tiene una característica que te lo preguntan mucho en los exámenes. Él le encanta la médula ósea, así como también el VIH, en los pacientes con VIH, destruye la médula ósea. Entonces, ¿qué puede suceder? Paciente, un niñito, que se contagia de eritema infeccioso en la guardería y los padres, por ejemplo, le pueden decir al médico que hay varios niños que estaban infectados, estaban con toda la clínica de eritema infeccioso, ¿no? Coriza, como todo lo que produce un virus. Y el niño comienza con síntomas de anemia, ¿no? Fatiga, disnea, etc. Entonces, eso es lo que puede suceder, es que el parvovirus ha atacado la médula ósea, la destruyó y dejó de producir nuevos eritrocitos. Por lo tanto, si se destruyen y si hay disminución de la producción, ¿quién transporta los hijos? ¿Ok? En consecuencia, ¿qué es lo que tendrías que hacer para mejorar la clínica del paciente? ¿Qué harías para mejorar la clínica del paciente de una esclerosis hereditaria? ¿Sacar el vaso? Si tú sabes el proceso fisiológico normal, el eritrocito, sabes cuál es el principal órgano hemocaterético, sacas el vaso y así permites que el eritrocito siga viviendo, transporte el oxígeno y mejorar la clínica. Evidentemente, no es el tratamiento definitivo, porque como bien sabes cuál es el evento fisiopatológico o cuáles son los targets de la esclerosis hereditaria, ¿cuáles serán? Efedrina y aspirina. De repente, en algún momento, si alguno aquí es genetista, puede modificar genes que produzcan adecuadamente estas proteínas de citoesqueleto y mejorar así la vida del paciente. ¿Ok? Entonces, es una aplicación clínica desde el punto de vista patológico también en los pacientes, por ejemplo, de anemia hemolítica desde el punto de vista intrínseco. ¿Ok? Muy bien. Ahora,
las anemias microcíticas, ¿ok? Algo que de todas maneras te aseguro que te va a venir la otra semana. Que dicho sea de paso, no te olvides ese jueves, máximo tienes que estar a 8:30, ¿ok? Hoy día sucedió un evento de mañana, ¿no? Que creo que se volvió traer o algo así. Eso puede suceder cualquier día, ten mucho cuidado, ¿ya? Evidentemente, si sucede algo así se puede entender, pero en primera instancia máximo tienes que estar a las 8, porque como máximo podemos empezar a 8:30, ¿ya? Acuérdate que es el jueves, no te vayas a confundir, ¿ok? Próximo jueves. Bueno, en este caso, estaba dando falla de la microcitosis. Algo que sí o sí te va a venir es la anemia por deficiencia de hierro. Eso es un clásico, todos lo saben, ¿cierto? Te lo preguntan en hemato, te lo preguntan en medicina interna, lo vas a ver cuando seas médico, en el serum, cuando seas interno también lo vas a ver muchísimo, ¿ok? Y por lo tanto, para saber primero el metabolismo para poder saber primero la anemia por deficiencia de hierro, primero que tendrás que ver, o recordar mejor dicho, su metabolismo. Así como hay un metabolismo del hierro, hay un metabolismo de la B12 y metabolismo de la B9. Conceptos claros, nada más, conceptos clave de cada metabolismo. Para poder entender cómo el hierro sí o su deficiencia en este repercute desde el punto de vista de las constantes corpusculares, que en este caso es el volumen corpuscular medio. ¿Ok? ¿Qué otra causa? O te pregunto, mejor depende. ¿Cuál es el hallazgo laboratorial inicial en la anemia por deficiencia de hierro? Muy bien, descenso de la ferritina. ¿Y cuál es el hallazgo intermediario? ¿Sideremia? ¿Ah? ¿Sideremia? ¿A qué te refieres con sideremia, compañero? ¿Qué es sideremia? ¿Ah? Aumento de depósitos de hierro en la médula. Aumento de depósitos en la médula. Bueno, sí, en la médula sí, pero en ese caso la compañera dijo como sideremia. ¿A qué te refieres? ¿A la disminución del hierro sérico? Ya. ¿Y dónde se deposita? ¿Dónde hay hemosiderina? En otras palabras. Además del hígado, vaso también, ¿dónde más? ¿Qué célula? Es importante que conozcas esto, el macrófago. El macrófago, dentro de las funciones que tiene la célula presentadora de antígenos, como tal, ¿te acuerdas de la lactoferrina? ¿Qué es lo que hace la lactoferrina? ¿Te acuerdas que secuestra el hierro? No es que esté dentro del macrófago, pero el macrófago y la lactoferrina lo que hacen es agarrar el exceso de hierro. ¿Para qué? ¿Te acuerdas que el hierro lo utilizan las bacterias? ¿Para qué? Para que puedan cumplir su ciclo como tal. Entonces, depósitos de hemosiderina también se encuentran en el macrófago, un mecanismo de protección. ¿Ok? En este caso su compañera dijo que el primer hallazgo es la ferritina y luego dijo que los niveles de hierro sérico también comienzan a disminuir. Y el hallazgo final que nosotros vemos o observamos en el hemograma de un paciente con anemia por deficiencia de hierro recién es disminución del volumen corpuscular, es decir, la microcitosis y sobre todo el color pálido de los eristocitos. ¿Cómo se llama? Hipocromía. Eso es el hallazgo final. Lo que el evento inicial son las disminuciones de los depósitos de hierro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra causa de microcitosis conoces? Por ejemplo, algo que sucede mucho en Perulandia, que es plomo. ¿Ok? La intoxicación por plomo. De aquí, con esto termino en esta primera módulo porque ya se acabó el tiempo. ¿Ya? En la intoxicación por plomo, que usualmente suele ocurrir en la Oroya, en los diversos países, bueno, como en los diversos departamentos de aquí de la Sierra del Perú, principalmente se produce por un metal, en este caso es el plomo. ¿Cuál es el elemento de la tabla periódica del plomo? Pb, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el plomo? Interfiere en la síntesis del grupo hemo.
Este grupo hemo también lo hemos tomado como ejemplo. Tiene una definición como tal. El grupo hemo es una protoporfirina 9 unida a un hierro en estado ferroso. ¿Ok? Entonces, la intoxicación por plomo tiene dos targets. Una enzima mitocondrial y una enzima citosólica. Perdón, enzima mitocondrial y una enzima citosólica o citoplasmática también. La primera, la enzima citoplasmática es ala deshidratada, que ven arriba. Y la enzima mitocondrial, en este caso, es la ferroquelatasa. Cada enzima tiene un efecto como tal, o tiene una función normal. ¿Qué es lo que hace la ala deshidratasa? A partir de ácido aminoglucínico forma porfobilinol. ¿Y qué es lo que hace la ferroquelatasa? La justamente protoporfirina, que ven allí ustedes, ¿ok? Permite la unión al hierro en estado ferroso y forma el grupo hemo. Entonces, en consecuencia, si tú tienes un paciente intoxicado por plomo, ¿le funcionará darle hierro al paciente? ¿Le servirá como tratamiento? No. ¿Ya? ¿Y por qué hago esto? Porque a pesar de que lo digo en el examen B, te preguntamos cuál es el tratamiento por el cual se da a un paciente intoxicado por plomo y colocan hierro. No se da hierro, no sirve de nada. Tú a este paciente le puedes colocar 5 días full de hierro polimaltosado, y no va a mejorar jamás, porque el plomo sigue inhibiendo a las dos enzimas. Otra forma de que se ha preguntado este gráfico es ¿cuál es el sustrato que se acumula por inhibición de la ferroquelatasa? ¿Cuál será? ¿Qué dice allí? La protoporfirina. ¿Se entiende cuando digo sustrato acumulado? ¿Recuerdas el principio de bioquímica? Sustrato, enzima, producto. ¿No? Enzima es justamente, por ejemplo, en este caso, la ferroquelatasa. ¿El sustrato cuál será? Es la protoporfirina 9. Por lo tanto, si tú inhibes una enzima, acumulas grandes cantidades de sustratos, es decir, el antecesor. ¿Ok? También hay otros targets a nivel de la síntesis del grupo hemo. En este caso, tú ves allí que son dos enzimas adicionales, la uroporfirinógeno de aminasa y justamente la enzima que está abajo, que es uroporfirinógeno descarboxilasa. En este caso, no preguntamos mucho del target de porfirias, porque no es algo frecuente en nuestro medio, pero para que lo sepas que también interfieren, ¿ok? Interfieren mucho en la síntesis del grupo hemo, ¿ok? Si ya sabes cuál es la función del grupo hemo, ¿qué hará la hemoglobina? Ya por allí la parte proteica de la hemoglobina, ya muy bien. ¿Pero qué hace? ¿Tiene algún efecto? O sea, muy importante. ¿Qué era la hemoglobina? Tiene 4 cadenas de aminoácidos. Son 4 cadenas de aminoácidos, sirve para reciclaje aminoácidico después de la degradación de hemoglobina. Pero la globina, ¿ok? Acuérdate que el oxígeno está unido a la hemoglobina, principalmente a la cadena de hemoglobina. Pero la globina es donde se une el dióxido de carbono. ¿Para qué? En el transporte de dióxido de carbono existen 3 grupos, o 3 formas de transporte de dióxido de carbono. ¿Ya? Vamos a dibujar un eritrocito con su parte bicóncava. En la membrana del eritrocito existe un antiporter. ¿Qué es un antiporter? ¿Qué es? Entregar algo y recibir lo mismo. ¿Okay? Un antiporter, ¿okay? No es igual que un simportador, por ejemplo. Un simportador es tú entregas todo y yo no tengo nada a cambio, con palabras sencillas. En cambio, un antiportador es un intercambio, un change. ¿Okay? En este caso, el antiportador de la membrana es bicarbonato cloro. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando el eritrocito pasa por los diversos tejidos y cede el oxígeno al eritrocito, lo cambia por el dióxido de carbono que produce el tejido y este se une al bicarbonato.
Y el eritrocito te da, además del oxígeno, le da el cloro. Ese antiportador es tremendamente importante en la membrana eritrocitaria. Principal mecanismo de transporte del dióxido de carbono gracias al bicarbonato. El segundo mecanismo de transportador para justamente transportar el dióxido de carbono, valga la redundancia, es unido a la hemoglobina, llamado carbaminohemoglobina, que es en un 20%. Y el 10% restante, porque el primero que es unido a bicarbonato es un 70%, el 10% restante es libre. El CO2 va de forma libre porque es un gas. ¿Qué tipo de transporte hacen los gases? Difusión simple. No necesitan ni un transportador, como por ejemplo los LUT. ¿Qué tipo de transportador son? ¿Cómo? No. Difusión facilitada. Tenemos dos tipos de transporte, pasivo y activo. El pasivo es difusión simple, difusión facilitada y luego la ósmosis, ¿de acuerdo? El transporte activo tenemos, en este caso, activo primario, que es dependiente de ATP, y el activo secundario, que depende del ATP que se produce en el primario, pero se llama secundario. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso, ¿entendido la parte del síntesis grupo hemo? Ya. Cuando regresemos vamos a ver más cosas. Adiós.